Buenos días muchachos, hoy día continuamos entonces con la unidad 0 correspondiente al curso de física de tercer año medio del plan diferenciado, acerca entonces de la última parte de esta unidad que vendría siendo la multiplicación de vectores. Para esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser resolver situaciones problemáticas de multiplicación entre dos vectores. Específicamente vamos a hablar entonces del producto cruz. Para esto entonces, y haciendo una forma de síntesis, la multiplicación entre dos vectores lo podemos hacer de dos maneras distintas, según el producto punto y también según el producto cruz, donde el producto punto, como se vio las semanas anteriores, podemos verlo desde la forma trigonométrica y también utilizando el vector unitario, mientras que el producto cruz lo podemos ver, al igual que la forma anterior, de forma trigonométrica, vector unitario, pero además se añade matrices. Por lo tanto, la clase del día de hoy vamos a ver un ejercicio resuelto de tres formas diferentes y que obviamente debemos llegar teóricamente al mismo resultado. Para esto entonces necesitamos entender primeramente qué se entiende por producto cruz o vectorial, el cual, como ya se mencionó, es una forma de multiplicación entre dos vectores donde el producto de A cruz B, que serían los vectores, será perpendicular en su dirección y nos dará entonces como resultado obviamente un vector. A partir de esto entonces vamos a tener el vector A, el cual obviamente le falta el vector, y el vector B, que también le falta en este caso la flecha. Al realizar entonces el producto cruz de A cruz B, nos va a dar un vector perpendicular entre sí, que vendría siendo la multiplicación del producto cruz, que claramente vendría siendo, como ya se mencionó anteriormente, un vector, a diferencia del producto punto, que nosotros llegamos a un valor escalar, es decir, solamente un número. Para esto entonces vamos a partir primeramente por la forma trigonométrica, la cual está designado por el módulo del vector A cruz el módulo del vector B por seno del ángulo. Para este tipo de multiplicación entonces, como ya se dijo también anteriormente, se da como resultado un vector, por lo cual, además de aplicar esta ecuación, tenemos que aplicar la regla de la mano derecha, como se muestra a continuación. Al aplicar la regla a la mano derecha, nosotros tenemos que utilizar la palma de la mano orientada hacia el vector A. Luego de eso, tiene que llegar, tu dedo índice tiene que llegar entonces hasta el vector B por el camino más corto, y donde el dedo pulgar determinará entonces el sentido del producto y podremos darnos cuenta, entonces cuál vendría siendo el módulo vectorial de dicho vector. Para esto entonces acá nuevamente tenemos el vector A y tenemos que seguir de la forma más corta hasta el vector B, y aquí tendríamos entonces el resultado, que sería perpendicular a la multiplicación entre sí. Ahora, el ejemplo 1 es el siguiente. Se tienen dos vectores J, que vendría siendo de 24 y tongo más 6J tongo, y el vector P, que sería de 3 y tongo más 8J tongo. Nos pregunta entonces que tenemos que obtener el producto cruz entre J cruz P de forma trigonométrica. Ahora, vale destacar también, que se me olvidó mencionarlo anteriormente, que acá sí importa el orden. Si usted coloca P cruz J, nos va a dar distinto J cruz P. Si bien vamos a llegar al mismo resultado numérico, sin embargo vamos a llevar con una diferencia de signos, es decir, el sentido va a ser lo que va a cambiar. Para esto entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es sacar el módulo de cada vector. Por lo tanto, sacamos el módulo de J, que aplicamos lo que usted conoce como Pitágoras. Por lo tanto, sacamos la raíz y cada uno de sus catetos lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, sería 24 al cuadrado más 6 al cuadrado. Nos da entonces que el módulo de J vendría siendo de 24,74. Por otro lado, el módulo de P, nuevamente aplicamos Pitágoras, sacamos la raíz, elevamos cada uno de sus catetos al cuadrado y nos queda 3 al cuadrado más 8 al cuadrado, quedándonos el módulo entonces del vector B como 8,54. Ahora, luego de hacer eso, tenemos que obtener entonces los ángulos de cada vector, y para hacer esto, como tenemos tanto el cateto adyacente como el cateto opuesto, vamos a utilizar la ecuación, perdón, la función trigonométrica de tangente. Para esto entonces la tangente de teta se expresa como el cateto opuesto partido en el cateto adyacente, donde el cateto opuesto vendría siendo lo que corresponde al eje Y y el cateto adyacente al eje X. Por lo tanto, la tangente pasa al otro lado como tangente a la menos 1 y nos queda entonces tangente a la menos 1 dividido en 6 dividido en 24. Por lo tanto, el ángulo de J vendría siendo de 14,04 grados. Ahora,
En el caso del vector P, nuevamente aplicamos tangente de teta, va a ser igual al cateto opuesto partido en cateto adyacente, dándonos entonces tangente a la menos 1 por el 8 dividido en 3 y nos da un ángulo de 69,44 grados. Luego de eso tenemos que sacar el ángulo entre ellos, entre el vector P y J, y simplemente hablamos entonces de una resta entre ellos del ángulo mayor menos el ángulo menor. Por lo tanto, teta final o total nos quedaría un ángulo de 55,4 grados. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer entonces simplemente es aplicar la ecuación donde vamos a utilizar J cruz P seno de teta, donde J el módulo sería de 24,74, cruz el módulo de P que es 8,54 y seno de teta que sería en este caso el ángulo entre ambos que es de 55,4. Quedándonos entonces el resultado de J cruz P de 173,91 catongo. Y el catongo en este caso sale a partir de la regla de la mano derecha. Recordemos que esto es perpendicular y además de esto, cuando nosotros trabajamos con trigonometría, solamente podemos trabajar con vectores que están en dos dimensiones, ¿ya? Ahora, la otra forma entonces que nosotros podemos utilizar, la forma B, vendría siendo el vector unitario, el cual no se limita ni la cantidad de vectores a multiplicar, ni tampoco sus dimensiones. Es decir, acá tranquilamente podemos trabajar con un vector que esté en tres dimensiones. Para esto también tenemos reglas, las cuales usted se tiene que aprender de memoria, que nos dice que si multiplicamos por un producto cruz entre I cruz I va a ser igual a 0. J cruz J va a ser igual a 0 y K cruz K va a ser igual a 0. Recordemos que en el producto punto, cuando lo veíamos por vector unitario, cuando multiplicamos el mismo dígito sobre sí mismo, nosotros hablamos que siempre va a ser 1. Por lo tanto, aquí es la primera discordancia. Por otro lado, si nosotros multiplicamos itongo cruz jotatongo es igual a catongo, jotatongo cruz catongo es igual a itongo y catongo cruz itongo va a ser igual a jotatongo. Pero ahora, si nosotros invertimos de lugar, va a ser exactamente lo mismo, pero con signo distinto. Por ejemplo, si inicialmente teníamos itongo cruz jotatongo es igual a catongo, pero si ahora colocamos jotatongo cruz itongo va a ser igual a menos catongo. Por lo tanto, acá efectivamente el orden importa. Si bien, chiquillos, esto es un poco complicado de aprendérselo de memoria, menos obviamente esta parte, pero sí lo de acá, se aplica algo que nosotros hablamos como el reloj. Por ejemplo, coloca usted primero itongo, jotatongo y catongo. Si vamos en sentido horario y nosotros multiplicamos I cruz J, nos va a dar como resultado catongo. Si usted multiplica jotatongo, perdón, cruz catongo, nos va a dar resultado como itongo. ¿Se da cuenta? Ahora, si lo hacemos en antisentido horario, tenemos lo siguiente. Itongo cruz catongo nos va a dar como resultado menos jotatongo. Por lo tanto, en sentido horario nos da todo positivo y en sentido antihorario nos va a dar todos los valores en negativo. Ahora, vamos con el ejemplo número 2, que como bien se señaló al inicio de la clase, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, se tienen dos vectores J, que ya se mencionó, y el vector P. Y nos dice obtenga el producto cruz entre J cruz P utilizando el vector unitario. Para esto entonces es bastante simple. Primeramente tenemos que colocar el vector J y luego el vector P. Multiplicamos término a término, 24 por 3, 24 por 3 y luego multiplicamos con el producto cruz los vectores unitarios. Itongo, cruz y tongo, más, siempre va separado por un signo positivo, 24 por 8 y luego multiplicamos I cruz J, más 6 por 3 y luego J cruz I, más 6 por 8, J cruz J. Ahora, sabemos que todo lo que sea el vector unitario por sí mismo va a ser igual a 0, por lo tanto, esta parte y esta parte se me va igual a 0 y solamente nos queda lo de acá. 24 cruz 8 y itongo cruz j tongo vendría siendo catongo por el reloj que nosotros vimos anteriormente. Luego, J tongo, cruz y tongo es exactamente lo mismo, pero está en sentido contrario, por lo tanto vendría siendo de menos catongo. Multiplicamos 24 por 8 sería 192 catongo y 6 por 3, 18 catongo.
Restamos y nos da un valor entonces de 174 catongos, que era lo que nosotros esperábamos, puesto que anteriormente nos dio 173.91, lo cual aproximadamente sería entonces de 174. Al igual como lo vimos en producto punto, ¿por qué no nos da efectivamente lo mismo, y acá solamente nos da aproximado? Es porque nosotros tuvimos que aproximar tanto en los módulos como también en este caso en el valor de teta. Por lo tanto, si ustedes me preguntan cuál de los dos es más efectivo, vendría siendo el vector unitario, puesto que no tenemos que aproximar ningún número y trabajamos con lo que nos da el ejercicio. ¿Ya? Ahora vamos a ver el último porción, que vendría siendo las matrices, la cual se entiende como un conjunto ordenado de filas y columnas donde los componentes del vector resultante se obtienen utilizando una submatriz que contenga todos los componentes de la matriz original, pero exceptuando obviamente la columna a calcular. Ahora tenemos que recordar lo siguiente, que las filas vendrían siendo las formas horizontales y la columna las formas verticales. Por lo tanto, acá ¿cómo nosotros vamos trabajando? Simplemente I, J, K, colocamos primero los vectores unitarios y luego los componentes de cada vector, tanto en su eje X, Y y Z. A partir de esto, usted lo que hace, por ejemplo, primero tapar esta columna y coloca el vector unitario, y tongo. Tapamos esta columna y nos queda solamente lo de adentro, A sub I, A sub Z, B sub I, B sub Z. Menos, este menos siempre va por si acaso, chiquillos. Nuevamente tapamos ahora el segundo, que sería J tongo, y se coloca J tongo acá. Sería AX, AZ, BX, BZ. Más, el último siempre va a ser positivo, y se tapa catongo y se coloca catongo acá. Y sería AX, AI, BX, BY. Y ahora, ¿cómo se resuelve esto? Primero se resuelve de forma diagonal, de arriba hacia abajo. Usted, al multiplicar de arriba hacia abajo, luego resta de arriba hacia abajo. Luego, y tongo menos, de arriba hacia abajo, coloca la multiplicación, menos, de arriba hacia abajo, coloca la multiplicación, y así sucesivamente. Ahora entonces vamos a ver el ejemplo 3. Se tienen dos vectores, los mismos vectores anteriormente, y nos dice obtenga el producto cruz entre J cruz P utilizando las matrices. Ahora, si se dan cuenta, estos vectores tienen solamente dos dimensiones, por lo tanto la tercera dimensión la llenamos con 0. Ahora, vamos a tapar primero itongo y se coloca el itongo y nos queda la submatriz, que sería 6080. La colocamos textual. Menos, este signo menos siempre va, y tapamos el vector J tongo, colocamos J tongo y nos queda 24030. Más, tapamos catongo y nos queda 24638 en catongo. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos cruzados siempre de izquierda a derecha. 6 por 0 menos 0 por 8 y tongo. Menos 24 por 0, 0 por 3, J tongo. Más 24 por 8, 6 por 3, catongo. Se nos va todo esto 0 y todo esto 0. Por lo tanto, 24 por 8, 192, menos 18, que sería 6 por 3, 18, restamos y nos queda un resultado entonces que J cruz P es de 174 catongos. En el fondo, chiquillos, de las tres formas nosotros podemos llegar al mismo resultado, tanto utilizando entonces el producto cruz de forma trigonométrica, de matriz, y también utilizando vector unitario. La guía propuesta en Syscall la tienen que resolver en su cuaderno, la cual será revisada cuando nosotros volvamos a clases. Por lo tanto, si tienen alguna duda, les sugiero entonces que envíen un correo. Esperando se encuentren muy bien y espero verlos muy pronto.